En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Bienvenidos nuevamente a nuestra serie Crecimiento que iniciamos el día de ayer. Hoy vamos a ver algo fundamental, crecimiento en Cristo. Vamos a la palabra de Dios, a la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 4, el versículo 10. Dice, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Ayer hablábamos algo acerca de ello, de este punto, que abundéis en ello más y más. Que ustedes abunden. El abundar en ello más y más es que crezcan, que permanezcan en esto, pero que vayan creciendo. No basta entonces con ser salvo, sino que el bebé espiritual, aquel bebé en Cristo, debe crecer hasta la madurez cristiana. La mayoría de los hijos de Dios, después de experimentar el nuevo nacimiento, se conforman con eso, reciben a Cristo, pero no crecen. Y si crecen, no alcanzan la madurez espiritual, la madurez cristiana. Por eso el apóstol Pedro nos insiste. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Pero ¿qué tiene que pasar en mí? El desear. Entonces, cuando yo recibo a Cristo, claro, soy un bebé en el Señor. Y así es como uno nace, física, pero también espiritualmente, siendo un bebé en Cristo. Pero uno desea, es como aquel niño que desea esa leche, la leche materna, la leche espiritual no adulterada. Bueno, difícilmente hoy encontramos que algo supera la leche materna. Es más, nada supera la leche materna. Pues bueno, que haya sido el producto. Nada lo supera. Bueno, esto nos lo dicen siempre los médicos, los pediatras, porque es muy completo. La leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Pero ¿qué tiene que pasar en mí? El deseo. Yo necesito desear. Es fundamental el desear. Pero es increíble cómo muchos hijos de Dios, la inmensa mayoría, reciben a Cristo, pero no desean la leche espiritual no adulterada, entonces no crecen, no van creciendo espiritualmente. El bebé crecerá con leche durante un tiempo, pero pronto necesitará más. Bueno, eso pasa desde el punto de vista biológico, pero igualmente espiritual. Hebreos 5, versículos 13 y 14 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Bueno, está bien. Pero luego dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que, por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, está bien participar de la leche mientras yo sea un niño, un bebé espiritual, pero muchos entonces se quedan con esto. Y entonces pasan los años y siguen inexpertos en la palabra de Dios, en la palabra de justicia. Y entonces su vida es una vida de emociones, pero no una vida fundamentada en el alimento sólido. Yo deposito mi fe en Dios y su palabra, mi anhelo, mi deseo, lo deposito en Dios y su palabra. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada. Pero un momento donde yo necesito alimento sólido también desde el punto de vista espiritual, porque necesito crecer, necesito madurar, dice así. Porque lo contrario, pues no va a tener aquel discernimiento que es propio
que es necesario para el bien y el mal. Tampoco es suficiente crecer en el conocimiento pues, de la palabra de Dios, aunque esto es vital. Necesitamos crecer en muchos aspectos también. En nuestro pasaje inicial, Pablo estaba elogiando a los tesalonicenses por la evidencia del amor cristiano en sus vidas. Primera de Tesalonicenses 4:9, recuerden. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Pero luego vemos que Pablo los insta a ellos a crecer cada vez más. En la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 1, en el versículo 3, dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos, y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Este término abundar es algo interesante porque la palabra de Dios lo asocia siempre al crecimiento. Tiene que ver, para abundar más y más, debe haber crecimiento. Entonces yo debo aumentar también cada vez más, ir creciendo, por supuesto en la palabra de Dios. Pero aquí, ¿qué me va diciendo? Por cuanto vuestra fe va creciendo, mi fe. Y por supuesto, mi fe en Dios y mi fe en su palabra. Por cuanto esta fe va creciendo y el amor también va creciendo. Que abunde para con los demás, cada vez más y más. Los apóstoles, ¿qué fue lo que le dijeron al Señor? ¿Qué fue lo que le pidieron en Lucas 17:5? Señor, aumentanos la fe. Esa también podría ser nuestra petición, también podría ser nuestra oración. Aumentanos la fe. Yo quiero que mi fe también crezca. Todo esto tiene que ver con el crecer en Cristo, crecer en su palabra, crecer en la fe, siempre. No quedarme allí, siempre he de crecer. El recibir a Cristo, el nuevo nacimiento, fundamental porque eso me da la salvación. Pero no me puedo quedar allí. Tengo que crecer. Y la única manera de crecer es alimentándome de la palabra de Dios, pero también ejercitándome. Y el ejercitar tiene que ver con la fe. Aumentanos la fe. También debemos crecer en la gracia. Eso nos dice la Biblia. La última palabra del apóstol Pedro, antes de su martirio, fue precisamente esto. En 2 Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Crecer en la gracia, nos dice así. Bueno, este tema, en cuanto a la gracia concierne, le estaremos dedicando pues un capítulo aparte, aquí en nuestra serie. Más adelante, por supuesto, lo estaremos compartiendo. Crecer en la gracia también. Miren, crecer en la palabra de Dios, crecer en la fe, crecer en la gracia, también crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Crecer. Antes, yo debo crecer permanentemente. Mi vida es una vida de crecimiento. Yo ya hace demasiados años, demasiadas décadas, yo paré de crecer físicamente. Entonces, físicamente uno cesa de crecer, pero espiritualmente esto no tiene límite alguno, porque yo voy creciendo de conformidad a la estatura de Cristo. Me falta demasiado, me falta todo para crecer. Una medida de gracia es la gracia de dar. Y como Pablo instó a ello a los corintios también. En 2 Corintios 8:7 dice, por tanto, como en todo abundáis. Mire lo que dice así, en fe. Ya hemos hablado de la fe. En palabra, en ciencia, siendo solícitos, en solicitud he de crecer. Y en vuestro amor para con nosotros. Abundad, dice, abundad también
en esta gracia. ¿A qué estaba refiriendo? En vuestro amor para con nosotros, en la generosidad que estaban teniendo para con los apóstoles. Y por eso lo menciona de esa manera. También generosidad con nuestros hermanos en la fe. Para otros también, y más aún en momentos como el año pasado, aún como en este año, aquel que pueda necesitar. En eso consiste, que ustedes abunden absolutamente en todo. A diferencia de nuestra vida física, nunca debemos dejar de crecer en nuestra vida espiritual. Nuestra vida no puede ser menor que la estatura de Cristo. Tal como leemos en Efesios 4, versículos 13 al 15. Como dice la parte final, a un varón perfecto. Tenemos que llegar allá, a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso dice, sino que siguiendo la verdad en amor, versículo 15, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. El crecimiento en nuestro Señor, el crecimiento en Cristo. Sobre Dios, te oramos a ti, en quien crecemos, el crecimiento en ti es el crecimiento en tu palabra, el crecimiento en la fe, el crecimiento en la gracia, crecimiento en la solicitud, cada vez ser más y más solícitos, crecer en ello, abundar en ello, abundar también en toda ciencia, abundar, Señor, en el amor, abundar en el amor también los unos a los otros, abundar en generosidad. Cada vez he de crecer, he de abundar más y más, he de crecer. Así yo quiero crecer en todo, mi Señor y mi Dios. Señor, yo no me conformo con Dios, con aquella leche que seguramente era necesaria para mí y con toda seguridad cuando era niño, cuando era un bebé. Pero no quiero ser como aquella mayoría de tus hijos que se quedan allí y que nunca ingieren alimento sólido y no maduran. Y entonces no disciernen el bien y el mal y son llevados de un lado para el otro. Son movidos bien inestablemente. Son débiles espiritualmente. Pero Señor, mi fortaleza viene de ti. Tú eres el que da el crecimiento, mi Señor y mi Dios. Ahora, que Dios los bendiga en este día. Amén. Bueno, muchas gracias por estar ahí con nosotros al inicio de esta serie. Muchas gracias a quienes transmiten este programa, a Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias en Hilo, Perú, Guayú Estéreo en la bella Guajira colombiana y El Corrimiento del Jardín en el Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Si este programa fue de bendición para usted, por favor, póngale me gusta antes de despedirse y cerrar este aplicativo. Mañana nos vemos a las 5 de la mañana. Continuamos con nuestra serie de crecimiento. Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.